Hoy vamos a hablar de lo que realmente pasa cuando te rompen el corazón. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando perdés a alguien? Cuando extrañás. ¿Por qué duele tanto? Y quédate hasta el final, porque te voy a decir lo más importante: cómo ayudarte a superarlo. ¿Alguna vez sentiste que alguien te rompió el corazón? No que te puso triste, que te decepcionó, que te rompió, que te dejó sin aire, sin hambre, sin ganas. Como si algo adentro tuyo hubiera dejado de funcionar. Lo increíble es que la ciencia descubrió que esa sensación no es una exageración. Tu cerebro realmente interpreta ciertas pérdidas como una lesión. Y hoy sabemos que el abandono, el duelo, la separación y el rechazo activan algunas de las regiones cerebrales que se activan con el dolor físico. Por eso, no alcanza con que te digan: soltá, dejá, ya se te va a pasar, no exageres. La mayoría cree que extrañar es solo una emoción. Pero desde la neurociencia moderna, extrañar es mucho más que eso. La doctora O'Connor, una de las investigadoras más importantes del mundo en neurociencia del duelo, propone algo revolucionario. El duelo es un proceso de aprendizaje. Pensalo así: tu cerebro construye mapas, conexiones neuronales, con lugares, recorridos, sabores, olores y con personas significativas. Y entonces ocurre algo: una muerte, una separación, una ausencia. Ese mapa se traba. La persona ya no está, pero tu cerebro sigue buscándola. Y ahí aparece el dolor. No porque estés roto, porque tu GPS queda recalculando. ¿Y por qué duele tanto? Porque tu cerebro procesa las pérdidas sociales como amenazas enormes. En el 2003, la neurocientífica Naomi Eisenberger publicó uno de los estudios más famosos de la neurociencia moderna. Descubrió que cuando una persona es excluida socialmente, se activan regiones cerebrales involucradas con el dolor físico. Diseñó un juego virtual muy simple llamado Cyberball. Una persona juega a pasarse una pelota con dos jugadores virtuales, hasta que esos jugadores empiezan a pasarse la pelota solo entre ellos, dejándola fuera. Mientras pasaba esto, escaneaban el cerebro de los tres participantes. El resultado dio que las mismas zonas que se activaban ante el dolor físico se activaban también con la simple exclusión social. Estudios posteriores fueron más allá. A personas recién separadas les mostraban fotos de sus exparejas dentro del escáner y les pedían que recordaran el momento de la ruptura. Las mismas zonas del dolor físico se activaban simplemente con ver la foto y recordar lo que había pasado. No hace falta que te excluyan en el momento. Alcanza con que lo puedas recordar. Tu cerebro conecta las mismas zonas para un golpe físico que para un golpe emocional. Por eso te duele el pecho, sentís vacío y te cuesta respirar. ¿Y si el dolor emocional usa el mismo circuito que el dolor físico? ¿Un analgésico podría aliviarlo? Eisenberger y su equipo lo probaron. Un grupo tomó paracetamol durante 3 semanas y el otro tomó placebo. Todos registraban a diario cómo se sentían emocionalmente. El grupo que tomó analgésico real reportó menos malestar emocional que el grupo que tomó placebo. No te estoy diciendo que si tenés el corazón roto, una pastilla te lo va a solucionar. Te estoy mostrando algo más importante. La distinción que solemos hacer entre el dolor físico y el dolor emocional es mucho más artificial de lo que pensamos. Para tu cerebro, en gran medida, es el mismo sistema de alarma. Existe una condición médica real, con nombre y diagnóstico, en la que el corazón, el órgano, el músculo, literalmente cambia de forma y deja de bombear bien después de una ruptura, una pérdida o un shock emocional. Se llama síndrome del corazón roto. Y no es poesía, es cardiología. El síndrome del corazón roto, en medicina, se llama cardiomiopatía de Takotsubo. Se descubrió en Japón en 1990. ¿Y qué le pasa exactamente a tu corazón? Ante un estrés emocional extremo, un divorcio, una muerte, una separación, una ruptura, un shock, el cuerpo libera una cantidad enorme de adrenalina y otras hormonas del estrés. Esa descarga es tan fuerte que paraliza temporalmente el músculo cardíaco. La principal cámara de bombeo del corazón se debilita y cambia de forma. Los síntomas son tan parecidos a los de un infarto que muchas veces las personas terminan en la guardia. Dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones. La mayoría de los casos se recupera en semanas, pero el corazón roto literalmente existe. Creemos que sanar significa olvidar. Entonces luchamos, intentamos no pensar, borrar recuerdos, negarlo, actuar como si nada hubiera pasado. Pero el cerebro no aprende así. Por eso mucha gente se queda atrapada durante años luchando contra un proceso natural. El duelo prolongado, ya sea por muerte o por ruptura, es desde el 2022 un diagnóstico oficial reconocido por el manual que usan todos los psiquiatras del mundo y afecta a entre el 5 y el 10% de las personas que atraviesan una pérdida significativa. En febrero del 2026, el investigador Richard Bryant
publicó una decena de estudios de neuroimágenes sobre el duelo prolongado. La conclusión fue que los circuitos que más se activan en las personas que no logran avanzar son los de recompensa, motivación y apego. Tu cerebro literalmente dice quiero volver con esa persona. Pero acá viene el giro que conecta todo con el corazón roto. Esto no pasa solo cuando alguien se muere. Pasa, y quizá con más intensidad, cuando alguien te rechaza. La antropóloga bióloga Helen Fisher escaneó los cerebros de personas que acababan de ser dejadas por sus parejas. Lo que encontró es que cuando no podés tener a esa persona que amás, el sistema de recompensa no se apaga, se activa más. Fisher lo llama atracción por frustración, el mismo principio detrás del efecto Romeo y Julieta. Cuanto más difícil o imposible se vuelve un vínculo, más fuerte se siente el impulso de buscarlo. Por eso cuando te dejan, tu cerebro lo último que quiere hacer es olvidar. Quiere amar más fuerte. Es la trampa neurológica más cruel del corazón roto. Justo cuando más necesitas soltar, tu cerebro está biológicamente programado para aferrarse con más fuerza. Muchas veces, los circuitos más activos no son los de la tristeza, son los de la recompensa. Los de deseo, los de apego, los de búsqueda. Por eso, revisás mensajes, buscas recuerdos. Por eso, volvés mentalmente al pasado. Tu cerebro te trae los recuerdos más lindos, editando todos los feos, para que te duela menos, porque su función es tu supervivencia, no es debilidad, es neurobiología. Y acá viene algo que puede cambiarte la vida. La herramienta más importante no es solo respirar, meditar, escribir, hacer actividad física. Todo eso ayuda, pero hay algo que viene antes. Entender y aceptar. Porque cuando entendés qué te pasa, dejas de pelearte con vos mismo. Y cuando dejas de pelearte con vos mismo, empezás a sanar. Cuando vos entendés por qué te pasa lo que te pasa, tu cerebro se calma. El sufrimiento se alimenta de incertidumbre. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en eso? ¿Por qué me dejó? La mayoría de la gente, alrededor del 90%, atraviesa lo que se llama una trayectoria resiliente. Duele, llora, siente el vacío, pero el cerebro acepta y va aprendiendo y actualizando el mapa. Para una minoría, como dije antes, entre el 5 y el 10%, ese proceso se traba. ¿Y qué aumenta ese riesgo? Pérdidas repentinas, poca red de apoyo y cuando no hay un cierre claro. El cerebro, mientras crea que hay una mínima posibilidad de recuperar ese vínculo, seguirá intentándolo. Releer chats es la misma lógica que un comportamiento adictivo. Vivimos en una cultura que trata al corazón roto como una exageración. No es para tanto, ya se te va a pasar. Como si extrañar o que te rompan el corazón fuera solo una molestia que tiene que esperar. Hoy, viste que no es así. Tu corazón, el músculo, puede cambiar. El dolor emocional que sentís activa el mismo circuito de alarma que un hueso roto. Y te voy a decir algo que si estás en duelo, no querés escuchar. No todo lo que extrañás merece o puede volver. Quizás no sufrís porque extrañás. Quizás extrañás porque todavía sufrís. Y no es lo mismo. El problema no es el recuerdo. El problema es que tu cerebro todavía no entendió la nueva realidad. No intentes borrar recuerdos. Crea nuevos. Tal vez la pregunta correcta no sea ¿cómo dejo de extrañar? O ¿cuándo dejará de doler? Tal vez sea ¿cómo sigo viviendo mientras extraño y duele? Porque extrañar no es una enfermedad, es el precio de haber amado. Y aunque nadie nos enseñó a hacerlo, podemos aprender. Vos necesitas aprender que recordar no es lo mismo que buscar. Y esa diferencia lo cambia todo. Es dejar de pedirle al presente que se parezca al pasado. Es dejar de buscar donde ya no está. Significa aceptar que una parte de tu vida cambió. Y aún así, seguís viviendo. Y mientras puedas crear nuevos mapas, también puedes crear nuevos recuerdos, nuevos vínculos, nuevos proyectos y nuevas razones para seguir adelante. Porque quizás el verdadero objetivo nunca fue dejar de extrañar. Quizás el verdadero objetivo es aprender a vivir plenamente, incluso con aquello que todavía extrañamos.